Hoy nos convoca la Cátedra de Salud Pública, Medicinas Complementarias, una mirada hacia la atención primaria en salud y el posconflicto, a cargo de los doctores Sergio Luis Pineda y Jorge Iván Arango. Jorge Iván Arango es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, institución de la que egresó como tal en 1992. Su formación académica incluye la ampliación de conocimientos en auriculoterapia, auriculomedicina, bioenergética, biocibernética y biosíntesis, formación en sintergética, articulopuntura y sanación. Hace parte del Viacer Colombia, corporación que tanto en el ámbito nacional como internacional promueve la generación de una nueva cultura de la salud como proceso de integridad y síntesis, propuesta por la sintergética. El doctor Sergio Luis Pineda es médico y director de la Escuela Neijin de la Crisálida de Medellín. Se ha desempeñado también como director de la Fundación Neijin y fundador y presidente de la Asociación Neijin. Su labor como docente incluye diplomados en medicina tradicional china en la Universidad de Antioquia y además ha sido miembro del equipo técnico de medicinas y terapias alternativas de la Mesa Sectorial de Salud. El doctor Pineda también ha sido docente de la Asociación Hispanoamericana de Acupuntura Beijing 84, entidad de la que también ha sido ponente en 8 de sus congresos. Es investigador de trabajos clínicos con medicina tradicional china y humanismo sanador. Además, ha sido coinvestigador en malaria y degeneración macular. Antes de iniciar la cátedra, le doy la palabra a la doctora Luz María Agudelo para que instale. Ya. Bueno, no, muy buenos días para todas y para todas. Como siempre, muy rico continuar con estas cátedras que hemos iniciado ya hace algún tiempo en la Secretaría de Salud y que buscan que tengamos permanentemente discusión sobre temas que son importantes para el desarrollo de la salud pública, pero que también acercan experiencias nuevas, reflexiones nuevas, apuestas desde paradigmas distintos, desde maneras diferentes de enfrentar la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, desde alternativas terapéuticas también que son útiles a los grandes problemas de salud pública. Hoy vamos a tener a Sergio y a Jorge Iván, a quienes les damos las gracias por aceptar la invitación y venir generosamente a compartir sus conocimientos y sus experiencias con nosotros. Y es también la manera de compartir con ustedes un encuentro reciente que tuvimos y que participó activamente la Secretaría de Salud junto con muchas de las representantes de las medicinas complementarias en Antioquia, que vienen haciendo un trabajo, algunos reciente, otros de muy larga data, en el departamento de Antioquia, y en el cual revisamos en un panel cuál era el aporte y la presencia de estas medicinas complementarias o integrales o alternativas y nuevas terapias desde paradigmas también y cosmovisiones distintas para integrarse cada vez más activamente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aunque también eso crea también una pregunta. Generalmente estas propuestas surgen de manera marginal a los sistemas hegemónicos y en esa medida, precisamente por eso, son de alguna manera alternativos, ofrecen propuestas distintas, respuestas distintas a los mismos problemas y maneras de entender los mismos problemas de salud de una manera diferente. Entonces es una manera también de traerles una porción de esas reflexiones que tuvimos ahí una mañana completa y que fueron muy interesantes para acercar esos mundos de las medicinas occidentales a nuevas alternativas y medicinas complementarias. Hoy vamos a trabajar dos temas que son de altísimo interés y que tienen que ver también con las reflexiones de ese foro. ¿Cuáles son los aportes a la salud pública y fundamentalmente a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad que se pueden hacer desde estas medicinas complementarias? Entonces, con Sergio nos va a contar una idea que hemos venido trabajando de cómo incorporar elementos de sanación, elementos de cuidado, elementos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad a través del trabajo que hacemos permanentemente con los equipos básicos de atención, no solamente con los equipos profesionales, sino con los equipos de técnicos en salud pública, porque aquí hay unas prácticas de autocuidado y autosanación que tienen que ver no solamente con la formación profesional, sino con la formación del ciudadano común y corriente o también de otras personas que hacen trabajo y prácticas en salud y que pueden apoyar prácticas de autocuidado y de autosanación.
Y el segundo tema, un tema que nos va a contar Jorge Iván, un poco todo el trabajo de sanación y muy importante de alternativas, cómo a través de la palabra es posible trabajar para afrontar toda esa carga de enfermedad que afecta fundamentalmente también la salud mental y la salud orgánica de las personas en las situaciones post-conflicto, que ellos han venido trabajando, que tienen una experiencia que es importante y que la vemos útil a partir de que la Secretaría asume todo el programa de PACSIVI, ¿cierto? El programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto, y que saben ustedes que el país en un proceso de negociación de paz tendrá que ir preparando todos sus profesionales, todos sus sectores, para afrontar lo que va a significar ese posconflicto, ¿cierto? Aún con las versiones optimistas o pesimistas que tengamos de la negociación de paz, es un tránsito que todas las sociedades van dando, ¿cierto? Es decir, pasar de una propuesta permanente de conflicto político-militar en las regiones con actores armados a ir dando un tránsito hacia la construcción de la paz, y eso significa que para el sector tendrá que afrontar una gran carga, ¿cierto?, de dolor, de sufrimiento, de heridas que cargan las personas y las comunidades que nos dejan largos años de guerra. Entonces, vamos a mirar esas dos experiencias. Muchas gracias a ustedes por participar y muy rico tenerlos aquí. Que sea muy enriquecedora la mañana, espero que sí. Gracias, Sergio. Buenos días, ¿me escuchan así? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Luz María por invitarnos a esta cátedra de salud pública. No vamos a hablar específicamente de la medicina tradicional china a profundidad. Vamos a hacer una pequeña introducción, sobre todo para los que no conocen o los que conocen algo, pero nos vamos a centrar en el tema que nos han propuesto de la atención primaria en salud, y vamos a tocar algunas cosas de la utilidad, ¿sí?, y la experiencia que también tenemos con víctimas de la violencia. Les voy a pedir, ¿sí?, para empezar, antes de hablar, que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí?, ahí en la posición en la que están, ¿sí? Colóquense la mano, cualquiera la mano, en el ombligo, con el dedo meñique en el ombligo, y el dedo pulgar hasta donde les llegue, ¿sí?, que puede llegar hasta más arriba donde empieza el esternón, ¿sí? Y respiren por debajo de la mano, por la palma de la mano. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Simplemente imagínense que respiran por la palma de la mano, en contacto con el abdomen. Cierren un momentito los ojos, hagan unas cuantas respiraciones y simplemente sientan. Y escuchen lo que vamos a decir. Esta zona por la que están respirando, ¿sí?, es una zona energéticamente muy importante para cualquier ser. Es la zona que está entre el ombligo y el centro del pecho. Se considera en la medicina china, sigan respirando, la zona, digamos, fundamental en la nutrición del ser. Está el estómago, está el pecho, y a través de la respiración, que es otro de los factores fundamentales de nutrición del ser. Para la medicina china no solo se nutre por los alimentos, sino por la respiración y por los sentimientos, por las emociones, que están localizadas también en esa zona, ¿sí? Cuando una persona tiene una dificultad emocional, una afectación emocional, una
de las primeras síntomas son problemas digestivos, diarreas, dolor de estómago, ¿sí? O cuando está emocionada, está enamorada también, siente cosquillitas, siente cosas en el estómago. Es la zona fundamental, ¿sí? Donde se sintetiza la experiencia sensorial, emocional, energética y espiritual del ser. Y una manera de ponerla en equilibrio es con este sencillo ejercicio. Respirar con la mano ahí, ¿sí? Una manera de calmar, ¿sí?, a un ser en su dolor, en su sufrimiento, ¿sí?, es ponerle la mano ahí, uno mismo. Ponerle la mano y respirar uno por su mano sobre el estómago de la persona. Genera calma, si hay molestias locales se mejoran y posiblemente se mejoran otras cosas, pero en general genera calma. Y sería una propuesta de ejercicio, ¿sí?, simple, sencillo, pero a la vez también profundo, de qué podemos hacer, de qué podemos enseñar a cualquier persona, ¿sí?, a nivel preventivo e incluso curativo, de muchas situaciones en las que lo emocional, lo afectivo interviene. Si quieren, quédense así o ya ponen la mano donde quiera. Pequeñas propuestas como esta son las que se desprenden del saber de la tradición oriental, básicamente china, en donde se concibe, por lo menos en la antigüedad, ya en la modernidad, la globalización ha hecho que los pueblos tiendan a pensar de la misma manera, tiendan a escribir de la misma manera. Pero por lo menos en la antigüedad, en Oriente, y creemos que en todo el planeta, la experiencia del ser humano con respecto a toda la naturaleza de todo su entorno era similar. El ser se consideraba y se veía y se contemplaba como un ser inmerso entre las fuerzas celestes y las fuerzas terrestres. Y vivía en armonía con todo ese entorno. De ahí se desprende, de esa idea, toda una concepción de influencias, de influencias de esas fuerzas sobre el ser, ¿sí?, que le determinan su salud. Fuerzas no solamente climáticas, sino fuerzas astronómicas, planetarias, gravitacionales, como podríamos llamarles ahora, ¿sí? La fuerza que para la escuela de Ching le llamamos la fuerza espiritual sensible, ¿sí?, que es la fuerza que permite la relación entre todos los seres y entre todo el entorno. Espiritual porque para mantener un equilibrio debe siempre generar una experiencia a nivel de su espíritu a través de los sentidos, espiritual sensible. Y nosotros nos relacionamos, nosotros estamos aquí y en este momento relacionándonos a través de los sentidos, de la visión, del tacto, de la escucha. Y esa visión, tacto y escucha va teniendo un significado y esperamos que tenga un impacto en su espíritu, lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo. Y así es la relación no solamente entre los seres humanos, sino la relación con los animales, con las plantas, ¿sí?, con todo el entorno. Debe generar y genera una experiencia espiritual. Cuando contemplamos un atardecer, nos genera una sensación de belleza. Eso es una experiencia espiritual, una emoción, o una emoción, rabia, cualquier otro tipo de emoción. Eso es una experiencia que está cerca y hace parte de la experiencia espiritual.
para la tradición, en síntesis, la tradición china, el ser es un espíritu, no tiene cuerpo, mente y espíritu, no. No tengo, soy un espíritu, que tengo diferentes manifestaciones, entre comillas lo de diferentes, son manifestaciones de diferente naturaleza, pero que todas son simultáneas, manifestaciones a nivel de ideas, de imágenes, de ideales, de proyectos, manifestaciones emocionales, amorosas, amantes, manifestaciones físicas, ¿sí? Y una de esas manifestaciones es la corporeidad. Para la tradición el cuerpo es el templo o una de las manifestaciones más sagradas del espíritu. O sea, quizás ahí se aleja de la tradición judeocristiana en la que nos habla, ¿sí? Que hay que mortificar el espíritu para el cuerpo para la salvación del espíritu. Entonces quizás, o sea, es como si el cuerpo fuera más el cómo, ¿no? En esa tradición se está hablando de que el cuerpo es producto del demonio y el espíritu producto de Dios. En las tradiciones orientales eso no ocurre, el cuerpo es el espíritu visible. Y ahí incluso se acerca a esa idea judeocristiana de que el ser es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, ahí no hay diferencia, ¿sí? Fíjate, ahí estamos ya tocando también aspectos espirituales que desafortunadamente en Occidente se han quedado, digo desafortunadamente, se han quedado en manos de las religiones o de las filosofías, ¿sí? Cuando la experiencia de salud, de vida cotidiana de cada ser, ¿sí? No la podemos desligar de nuestros ideales, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ¿sí? Entonces, si la desligamos, ¿sí? y separamos al ser en lo que tiene que ver con la ciencia y lo que tiene que ver con la filosofía o la religión o lo espiritual, ¿sí? No vamos a tener un planteamiento cotidiano y unas acciones cotidianas en pro de una salud real, ¿sí? Todos nosotros, todos los días, vivimos una salud desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Si tenemos una dificultad amorosa, el día lo vivimos fatal. Si tenemos una dificultad amorosa crónica, llegamos incluso a enfermarnos con diagnósticos concretos, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos desligar de la vivencia de salud. Y eso tenemos que atrevernos a tocarlo, ¿sí? Tenemos que atrevernos a tocar, ¿sí? Esos ideales, esas ideas políticas, esas ideas filosóficas, esas ideas religiosas, dentro de la concepción de salud, ¿sí? Y la aplicación cotidiana, ¿sí? El conflicto que estamos viviendo, ¿sí? De guerra, de violencia, hace parte, ¿sí? De esa concepción filosófica, esa concepción religiosa que los seres humanos tenemos. Y eso afecta a la salud, y eso tenemos que atrevernos a verlo, a tocarlo, a discutirlo, a analizarlo. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí es un conflicto de origen religioso. No hay más. ¿Por qué? Porque tiene el factor fundamental, aparte ya de la cadena de odio, rencores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que eso está ahí, es un conflicto emocional, espiritual, ¿sí? Pero el origen es una concepción religiosa. ¿Cuál? Los judíos esperan al Mesías y se supone que está a punto de llegar, ¿sí? Y dentro de su tradición religiosa deben
estar en la tierra prometida para cuando llegue el Mesías, para que la salvación sea realizada, ¿sí? Entonces todos los días llegan a Israel, ¿sí?, miles y miles y miles de practicantes de la religión judía a vivir. No tienen dónde acomodarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Desplazan, invaden territorios que históricamente por su religión son de los palestinos. Entonces el conflicto está servido, pero es un conflicto religioso. Y estamos seguros de que ese punto realmente no se ha tocado a cabalidad. O sea, esto es un conflicto no de territorio, no es un conflicto de agua. Sí, tiene todos sus componentes, sí, pero es un conflicto religioso. El conflicto que vivimos en Colombia, ¿sí?, parte de unas ideas, ¿sí?, culturales, económicas, sociales, ¿sí?, que nos afectan a todos en Occidente y ya a todos en el mundo. ¿Qué ideas? Las ideas del éxito, el prestigio, el poder, ¿sí?, el salir adelante personalmente, con mi grupo, ¿sí?, con mi familia, ¿sí?, y por encima de lo que sea voy a hacer eso, ¿sí? Entonces, cualquiera que me lleve la contraria, pues lo miro feo o lo mato, ¿sí? Entonces, la diferencia entre no hablarle, mirarle feo, no saludarle, ¿sí?, gritarle y matarle, pues para mí personalmente no hay mucha diferencia. Entonces, si queremos, ¿sí?, plantear un criterio de salud diferente, ¿sí?, debemos plantearnos modificar, ¿sí?, nuestras ideas. De nada vale, entre comillas lo de nada, vale un poquito, ¿sí? Vale un poquito. Hacer cursos de tolerancia para tolerar al otro, para respetar al otro. Si yo no cambio la concepción de que yo tengo la razón y que yo soy el mejor. Porque sí, yo puedo pensar en que, bueno, sí, hay que respetar la diversidad, respetar la diferencia, sí, pero si yo sigo pensando que, sí, yo te respeto, pero no hacemos nada. Si generamos un cambio en otro nivel, otro ejemplo, si generamos un cambio, ¿sí?, y quitamos por un milagro de quien sea, y que las diferencias entre pobres y ricos, ¿sí?, se quiten y repartamos por igual la riqueza, que eso es uno de los ideales de la revolución, ¿sí?, y repartamos por igual la riqueza. Si no cambiamos los parámetros de relaciones entre los seres humanos, ¿cuánto va a tardarse en que la situación llegue a ser similar? ¿Cuánto? ¿5 años? ¿10, 20, 50? Da igual, ¿sí? Pero en 10 años, 20 años, 50 años, va a haber un grupo con más recursos, más dinero, más posibilidades y otro grupo sin nada. Porque si no cambiamos ese chip mental, ¿sí?, o más bien ese chip espiritual, ¿sí?, va a ser imposible. Va a ser bien, adecuado, un baño de agua tibia, sacar el ejército de las carreteras para darnos sensación de que hay más seguridad y que podemos salir en carro por las carreteras, pero se ha quitado el problema. No. Pero bueno, está bien tener un alivio. Sí, sanadoramente, el alivio tiene su sentido. ¿Que está curado? No. Hombre, pero está aliviado. Vale. No estoy criticando ese tipo de medidas, ¿sí?, desde el punto de vista de que como se hacen, están bien, ¿sí? Y eso ha generado pues una sensación, aunque no sea totalmente cierta, de seguridad,
de mejor inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vale. ¿Sí? Pero no puedo decir que eso genera la curación del fenómeno. Llevémoslo al ejemplo de cualquier enfermedad o cualquier patología. Entonces, retomando, la idea de la tradición oriental es el ser humano es una unidad de espíritu que se manifiesta, ¿sí? De diferentes formas, a través del arte, a través del hacer, ¿sí? De la creación de cosas, de la invención de cosas, ¿sí? A través de la belleza. O sea, el hacer del ser humano se expresa como el de la naturaleza en la belleza, con una creatividad insospechada. Imagínense, ya como anécdota que parece de risa, pero es verdad, a raíz de aquella frase de que, se me olvidó, la del camello por el ojo de una aguja, ¿sí? Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces un investigador austriaco, a través de una página de internet, empezó a decir, bueno, que necesitaba ricos para financiar una investigación. Para pasar un rico por un ojo de una aguja, ¿sí? Para hacerlo inmortal. Con tecnología, una aguja, sí, una aguja, bueno, toda la historia. Y el caso es que el tipo se está haciendo rico. Por lo menos el tipo se está haciendo rico, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? O sea que hay una ilusión de inmortalidad. La herencia, ¿sí? Que todos queremos tener un tío rico para que nos deje una herencia. Eso es otra manifestación de esa idea de inmortalidad, ¿sí? Entonces, porque pensamos que a través del apellido, del dinero, etcétera, etcétera, hay una continuidad de nuestra descendencia, hay una continuidad, ¿sí? Solo que esa fuerza, ¿sí? Quizás en nuestro concepto se ha desviado a mi familia, a mi apellido, a mis herederos, ¿sí? Pero en el fondo hay algo que nos mueve en síntesis y quisiera pensar que lo he explicado bien para que ustedes lo capten. Hay una fuerza que llamamos de inmortalidad, de continuidad, de permanencia, de eternidad, como quieran, ¿no? Que nos anima y nos mueve todos los días. ¿Mm? La segunda, la fuerza del amor. Amor con mayúsculas, manifestado como quieran, pero un amor que en el fondo no siente ese amor ideal, desinteresado, no necesariamente de pareja, el amor a algo. Y eso es una fuerza que nos mueve, y esa quizás la notamos permanentemente todos los días, la fuerza del amor filial, paternal, maternal. Bueno, póngale el apellido que quiera. Amor, con mayúsculas y sin apellido. Eso nos mueve todos los días. Y eso, igual que la inmortalidad, nos puede mantener sanos o enfermarnos. La tercera, ya voy a acelerar un poquito porque veo que, que los 40 minutos, sí, me los voy a comer, sí. Bueno, la fuerza de la solidaridad, la tercera. Somos los seres, todos los seres, no solamente los humanos. Y esto, para la tradición, es válido para todos los seres, todo tipo de seres conformados. La fuerza de la solidaridad. Somos seres solidarios por naturaleza, no por instinto, por naturaleza, porque eso es lo que nos mueve y nos mantiene vivos. Dicho de otra manera, somos seres sociales, somos seres dependientes, interdependientes. No podemos vivir sin esas fuerzas y sin la de la solidaridad, menos todavía. Lo que pasa es que como son ideas, pero que estamos pensando que son fuerzas porque eso nos mueve, ¿sí? Y todas se conjugan en el fondo
en la acción cotidiana, ¿sí? Y habitualmente dejamos la solidaridad en este mundo individualista, materialista. Habitualmente se deja la solidaridad solo para nuestra familia, o a veces cuando hay desastres. Entonces ahí sí todo el mundo corre. Un indicio de que sí hay algo que nos mueve a nivel solidario, aunque lo tengamos muy perdido, solidario a nivel general. De hecho, hombre, un detalle. Aunque no queramos, somos solidarios. Compartimos un lugar de vivienda, este planeta, que dicho sea por cierto, ¿sí? No se debería llamar planeta. Eso se llamaba planeta cuando pensaba la cultura y la ciencia de que esto era plano, un disco plano sostenido por unas tortugas o unos elefantes. ¿Sí? De ahí viene planeta. ¿Sí? Entonces deberíamos dejar, si somos consecuentes con los avances de la ciencia, que esto ya se descubrió en la Edad Media, ¿sí? Deberíamos llamarle redondeta, ¿sí? O esfereta, pero planeta no. ¿Sí? Bueno, propaganda ideológica, ¿sí? Para amplificar la conciencia. Entonces, vivimos en el mismo lugar, pero sobre todo el asunto es que respiramos el mismo aire. Todos los seres de este planeta, el aire que hay y el agua que hay, pero vamos al aire, ¿sí? Es el mismo, el mismo. No hay más, ¿sí? No viene de ni Marte, ni de Júpiter, ni de ningún lado, ni sale de la profundidad de la Tierra, sino que es el aire que se ha creado por los mecanismos que hayan sido, ¿sí? Aire, no estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de aire, con todos sus componentes. Y resulta que ese aire lo compartimos fundamentalmente, así de forma global, entre las plantas y los seres, entre comillas, superiores, ¿sí? Ya vamos a hablar de que de superiores probablemente tenemos poco, ¿sí? Por como tenemos nuestra especie, ¿sí? Y nuestro entorno cercano. Entonces, compartimos ese aire, ¿sí? Pero es que el aire que yo respiro, ¿sí? Ya no solamente hace el proceso en las plantas, el CO2, del cual se alimentan las plantas y nos produce oxígeno y lo vuelvo a respirar yo, sino que el oxígeno que yo respiro, por llevarlo solo al oxígeno, yo no me lo consumo todo. Más el que ponen las plantas es el que vamos a respirar todos, el que estamos aquí en esta sala cerrada, hagan de cuenta que este es el planeta, la esfereta, ¿sí? Lo estamos compartiendo entre todos nosotros. Y lo que yo respiro, lo están respirando ustedes. Entonces, somos solidarios. Y para la tradición, en el aire que se respira, no solamente va oxígeno, CO2, no, va energía, va de forma sutil la experiencia que cada uno tiene, los pensamientos que cada uno va teniendo, van en el aire. Popularmente uno entra a un lugar, y ustedes habrán escuchado y les habrá pasado, y ustedes dicen, aquí se respira como algo maluco, ¿no? O el ambiente aquí está como bueno, ¿sí? Pero justamente, qué casualidad, se dice, aquí se respira. Es porque por la respiración lo ha captado. Esa otra cosa que no puedo saber, pero que me da una sensación. Eso es parte de la solidaridad, ¿sí? Y parte también de la responsabilidad personal, ¿sí? Por lo menos en la convivencia humana, ¿sí? Que la convivencia habría que plantearla a todo nivel, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de que lo que yo respire o entregue al entorno sea lo mejor de mí mismo. Eso es parte de la actitud. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me ayudo? Tomo aire, tomen aire,
aguanten un poquito la respiración y hagan la expiración muchísimo más prolongada que la inspiración, pero muchísimo, ¿sí? La inspiración es un proceso automático que nos lo da la atmósfera, la presión atmosférica. Para los chinos sería el cielo lo da, el cielo, fenómeno celeste, la presión atmosférica. En la medida en que vaciemos los pulmones, ¿sí?, se genera una presión negativa y va a entrar el aire solo. Pero es que eso tiene un significado, ¿sí? En la medida en que yo, mi esfuerzo personal como ser, sea vaciarme pulmonarmente, y en ese vaciarme pienso y siento que eso que va a salir va a estar impregnado de mí mismo. Entonces, esa impregnación que haga al entorno y que ustedes van a respirar va a ser mala leche, como dirían en España, va a ser agresión, va a ser mal pensado, no sé qué, ay, que no sé qué. Pues esa crítica permanente al vecino, ¿sí? O por lo menos nada, ¿sí? O por lo menos nada, ¿sí? Recuerden, les recuerdo una cosa sencilla fisiológica. Yo puedo hablar, expresarme y comunicarme solamente, en principio, de forma normal y natural, cuando estoy expirando, es cuando hablo. Entonces la expiración es la que permite y es la que transporta la fuerza de las palabras. Y como diría Mahoma, ¿sí?, que las palabras solo expresen lo que tiene tu corazón. O el dicho popular, dime lo que hablas y te diré quién eres. Entonces, tenemos muchas posibilidades de aportar a la salud pública desde estos puntos de vista. Y la cuarta fuerza, que resume las otras tres o les permite la manifestación de la que hablábamos al principio, la energía o la fuerza espiritual sensible. Que todo esto que estamos hablando están en esa escritura china de los ideogramas, ¿sí?, y que cada partecita tiene un significado. Creo que todos han visto letras chinas, no las traje. Prefiero que hacer el proceso como el de la creación, ¿sí? La creación, ¿cómo se hizo? A golpe de palabra, ¿sí? Incluso en la tradición en la que todos nos han formado, ¿sí?, la judeocristiana, pues dice, y Dios dijo, ¿sí? Y luego dice, Dios dijo, hágase no sé qué, y se hizo, y vio que era bueno. Entonces habla de que dijo la palabra, el sonido, y el sonido crea. La palabra crea ambientes, la palabra crea sensaciones, la palabra sana. El Cristo sanaba con la palabra. ¿Qué decía? ¿Sí? Con la palabra y con el masaje. Hablaba y tocaba. Pero sobre todo hablaba. ¿Sí? Vete y encontrarás a tu criado sano. Vete y serás sano. Sí, bueno, todo, sí, como el chiste, ¿no?, que llegó el Cristo a Colombia, a la Seguridad Social, ¿sí? Llegó como médico, ¿sí? Eso yo creo que se lo saben, ¿o no? ¿No? Ah, bueno. Llegó como médico. Y entonces, claro, como ya todos los pacientes crónicos que no se curan, y que llegó el médico nuevo, a ver qué tal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal, no? Sí, y ya como hay 5 minutos, 10 minutos, entonces entró el primero, y es que anda vos, ¿no? Y era una silla de ruedas, ¿no? Anda vos, pasa vos. El que sigue, entonces entró de la silla de ruedas. Y le dijo, bueno, ¿qué le pasa? No, no, es que yo estoy paralítico, no sé qué, hace muchos años. Y el médico le dice, Cristo, levántate y anda. La palabra. El tipo levantó, se salió con la silla, empujándola,
Y cuando llegó a la sala de espera, el otro le dice, ¿qué tal el nuevo médico? Y el paciente dice, ni me miró. Bueno, entonces, ya me hicieron acordar de otros chistes ustedes. Que llega el campesino donde el médico y le dice, el médico, bueno, señor, ¿usted qué tiene? El campesino le dice, no, doctorcito, yo tengo una casita en el campo. Dice, no, hombre, ¿qué siente? Que yo siento que se va a quedar con ella. Entonces, la fuerza espiritual sensible, ¿sí?, es la fuerza que nos permite el ejercicio de las ideas y de la fuerza de la inmortalidad, del amor y de la solidaridad en este mundo. Es lo que es la manifestación del entusiasmo, de la pasión que yo le pongo a las cosas. ¿Sí? Es la manifestación de el estar enamorado de lo que sea. Es esa manifestación que está cargada de esa fuerza de inmortalidad, de amor y de solidaridad. Y esas 4 fuerzas, ¿sí?, son las que nos mueven todos los días y son las que nos mantienen sanos o nos enferman. Eso es lo fundamental. Y a partir de eso, la tradición, ¿sí?, esa fuerza espiritual sensible, antes de saltar de punto, ¿sí?, podría equivaler en algún aspecto a la sexualidad, ¿sí?, en el sentido freudiano del término, no solamente la genitalidad, sino la sexualidad en el amplio sentido de la palabra como una energía, ¿sí?, que mueve al ser, pero que estaría cargada de esa solidaridad de especie, ese amor, ¿sí?, en el sentido de la existencia y la creación, en el amor particular. También, que aunque ese amor particular debería dar en el ser una experiencia, ¿sí?, amplificada de conciencia, como a través de el tantrismo y de la alquimia sexual taoísta basadas en el amor, se desarrolló en Oriente. ¿Sí? Y es a través de esa experiencia como el ser llega a la inmortalidad real, vivida, y a la alta longevidad, ¿sí?, que es una de las preocupaciones, ¿no? Porque de nada nos sirve aumentar la expectativa de vida medida en años de una población si la calidad es pobre, si la calidad es mala. Entonces, en esa concepción espiritual, energética o como le quieran llamar, ¿sí?, es que la tradición oriental desarrolló toda una propuesta médica por el deterioro de la población, porque en esa concepción es una concepción básicamente preventiva de estilo de vida, de estilo de salud en el fondo, más de salud de vida, ¿sí? Y tuvo que desarrollar porque hubo un deterioro, ¿sí?, unas acciones médicas a través fundamentalmente de unos sistemas diagnósticos, ¿sí?, pero fundamentalmente a través de unas terapias, que es lo que habitualmente se conoce de la medicina china, fundamentalmente la acupuntura. La acupuntura no es medicina china, la acupuntura es una terapia de la medicina tradicional china, ¿sí?, la más conocida, la más burda, pero tiene otras terapias, la moxibustión, que es tratar con calor, con unos tabacos y una planta que se llama artemisa, ¿sí?, con calor, con masaje, que es un masaje más de la energía más que de amasar, con qigong, que es un movimiento de energía personal o hacia otra persona, que quizás han visto películas de la China, de Oriente, viejitos y todas las personas haciendo unos movimientos así muy lentos, ¿sí?, en los parques, ¿sí?,
Tai Chi también, quizá eso lo conocen un poco mejor, el uso de plantas, son mecanismos terapéuticos, ¿sí? Pero los libros antiguos, que el libro de medicina china más antiguo que se conoce, ¿sí? Tiene 5.000 años, del año aproximadamente 3.000 antes de Cristo, escrito, ¿sí? Y en realidad es el único que hay. Todos los libros que hay después de ese son comentarios a ese, que se llama el Neichin, ¿sí? Que es el nombre de la escuela Neichin. Y ahí habla de que el gran obrero, por hablar del médico, ¿sí? Lo llama como obrero, del sanador, del terapeuta, trata mucho antes de que los desequilibrios aparezcan. El mediano obrero trata cuando aparecen los primeros síntomas de los desequilibrios, y el pequeño obrero trata cuando ya la enfermedad está instaurada. ¿Qué está diciendo? Que es mejor prevenir que curar, que eso ya lo sabemos y lo decimos, pero no lo practicamos, ¿sí? Y ahí es donde viene la atención primaria en salud, ¿sí? La atención preventiva. Que si la medicina tradicional china conceptúa el ser como una idea que se manifiesta, ¿sí? Vamos a tratar la idea, el proceso de manifestación y por último la manifestación, es decir, la idea, el proceso de energía que lleva a la manifestación y al mantenimiento de la forma o del cuerpo, y el cuerpo, en ese orden. Entonces, ¿qué hay que tratar? Las ideas, ¿sí? Y proponemos en esta escuela Neichin, hemos propuesto hace más de 20 años que es necesario, las revoluciones en este planeta ya no han dado resultado, porque es quitar un poder y poner otro para seguir haciendo lo mismo. Entonces es necesaria una revolución espiritual, individual, cambio de actitud, cambio de ideas espirituales para que esto funcione. Si no, vamos a seguir en lo mismo. ¿Y cómo cambio las ideas? Pues cambiando, actuando, estando alerta, como si fuera un vicioso, alcohólico o lo que sea, ¿sí? Que tengo que estar alerta para no tomarme la copita de aguardiente, porque no vuelvo y caigo en el vicio, ¿sí? Son vicios de ideas, alerta, pero también es recuperar, ¿sí? Ese movimiento de energía que hace que esas ideas se concreten, como el inventor, como el artista. Así aparece el ser humano concretizado y los seres concretizados. Hay una cascada de acontecimientos del chi, del soplo, de la energía, en los que podemos actuar a través de la respiración, lo que acabamos de hacer al principio, a través del qigong, movimientos, a través de automasajearme. Por ejemplo, ¿sí? En esta región, al frente del dedo meñique, al lado de la muñeca, ¿sí? Un trocito para abajo, eso es el canal de corazón, viene del corazón y va hasta el dedo meñique. Y hay un trocito ahí muy importante, que tiene 4 puntos de acupuntura o resonadores, más bien que les llamamos, resonadores donde la energía resuena. Muy juntitos, ahí hay 4, son 9, y aquí hay 4. 9 desde aquí hasta aquí. Y aquí hay 4. Canal de corazón, ¿sí? ¿Sí? Sin, sería Shaojin Sin Chin, ¿sí? En chino, ¿sí? Entonces, y todos los puntos tienen nombres, y son nombres poéticos, ¿sí? Uno, el de aquí, se llama la ruta del espíritu, Ling Tao. El siguiente se llama Tong Li, la comunicación con la belleza, con la talla de jade. El siguiente, ¿sí? La puerta de la piedra sonora de los ancestros. Y el siguiente tiene 2 nombres. Shenmen, que es la puerta del Shen, o la puerta del espíritu.
de otra manifestación distinta a la otra. Ling Tao es Ling, espíritu, este Shen es espíritu. Tiene un matiz que no vamos a explicar ahora, que es de las cosas más complicadas de entender en la medicina tradicional china, los distintos matices del espíritu. Pero Shen Men, la puerta del espíritu, pero también se llama Shaofu. Perdón, se llama, olvídenlo, Shaofu. En castellano lo traducimos como la alegría en conformidad con el cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa. Entonces, si nos masajeamos aquí, ¿sí? Estos cuatro, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, tracción de salud pública, muy importante, ¿sí? Parece tonta, ¿sí? Pero no lo es. Porque, ¿qué va a hacer? Que esos resonadores, esos lugares con esos nombres, tienen esa acción que están diciendo su nombre, ¿sí? Como en esas culturas antiguas, la medicina china es chamánica, ¿sí? Chamánica en el sentido de que ve más allá de la apariencia, todo lo que estamos hablando, ¿sí? Y cada lugar tiene una acción, como en la antigüedad las culturas animistas, indígenas, a los seres les ponían un nombre, una palabra que suena, para recordarles lo que tienen que hacer en su existencia. Los nombres de los lugares que permiten prevenir y tratar tienen una función. Tienen una función. Y esa función es recuperar el sentido, mantener el sentido del espíritu, comunicar que ese sentido se hace a la belleza, ¿sí? Que suene, que se exprese de forma alegre, en concordancia con todo el entorno, con el cielo y con los seres, de una manera dulce y juiciosa. Entonces, ¿por qué no mantener la alegría y el sentido de mi vida, de mi espíritu, por poner solo los dos extremos de este trocito del cuerpo, ¿sí? En armonía, con una cosita tan sencilla como el masajarse, y que eso se vuelva rojo? En 2 minutos se vuelve rojo, depende de la presión que hagan, ¿no? ¿Sí? En 2 minutos se vuelve rojo, y eso por la mañana me dio por la noche, como las pastillas. ¿Por qué no? Y esto está probado, lleva miles de años probándose. Con esto tratamos pacientes que van despertando a otras sensaciones. Es como si despertáramos la palabra o las palabras de una sinfonía, de una música interior que está en el ser. Que no necesita aparatajes, que no necesita palabras raras, que simplemente se hace. Y, ya para concretar, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. ¡1! ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Bueno, en la China se desarrollaba una estrategia de atención primaria en salud en los años 60 y 70 que la titularon Los médicos descalzos, ¿sí? Miles de personas campesinas, ¿sí? Fundamentalmente en áreas rurales, fueron formados en aspectos de higiene, de nutrición, ¿sí? Y de esto que estamos hablando, de masaje, de qigong, de uso de plantas, ¿sí? Que ellos ya lo conocían por su propia tradición, pero que fueron formados y fueron agentes de salud, promotores de salud, que estuvieron trabajando. Esa estrategia duró 18 años y bajaron las tasas de mortalidad en esa época de un país subdesarrollado como nosotros a tasas por debajo de las de Bélgica en 18 años, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos probado, ¿sí? En otros países. Traigámoslo
no hay que copiarlo, hay que traer aspectos y elementos, ¿sí? Y tenemos experiencia no grupales, sino más bien individuales de cómo las personas van aquí, van mejorando su salud con estas pequeñas situaciones. Y lo último, y hace parte como del proyecto que tenemos con la Secretaría, de hacer una prueba piloto en algunos lugares, ¿sí? Que estamos seleccionando, ¿sí? Con promotores de salud y equipos básicos de salud, para hacer una pequeña formación y un seguimiento a un año y diseñar una serie de instrumentos para evaluar la experiencia, para ver si realmente, yo sé que realmente es así, pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Ya comunitariamente. La idea es hacer la formación este año, final de año, y hacer la experiencia durante todo el año entrante, y presentar resultados hacia el final del año. Y el otro aspecto, ¿sí? Específico con el conflicto, que por lo que hemos hablado hasta el momento, pues podemos suponer y entender que esto nos va a servir en cualquier situación y sobre todo en las situaciones de conflicto. Pero específicamente en el caso del conflicto tenemos una experiencia que ya lleva 3 años en la actual, porque en esa época se llamaba de otra manera, la actual unidad de reparación a víctimas del conflicto, en una de sus 3 sedes aquí en Medellín, en Belencito, con masaje, chikun, a las personas que acuden a esa unidad, ¿sí? Con muy buenos resultados, hasta donde podemos saberlo, ¿sí? Porque la mayoría de las personas, ¿sí? No regresan, porque son personas desplazadas que van allí a que les den un mercado, que les reubiquen, pero muchas personas no. Pero las que vemos y vuelven con unos cambios a nivel de su ánimo, de sus emociones, de sus miedos, ¿sí? En un nivel que ellos mismos dicen importante, ¿no? Y tenemos los registros de las entrevistas. Entonces, creemos que hay ahí un aporte fundamental, ¿sí? En donde, sobre todo, lo importante es que las personas desarrollan una autogestión, ¿sí? Creemos que eso es liberador. O sea, que yo no dependa de alguien que me recete una pastilla, que yo no dependa de alguien que me ponga una aguja de acupuntura, que no dependa de alguien que me haga un masaje, que no dependa de alguien que me hable y me descubra mis contradicciones interiores, que yo dependa, ¿sí? De lo que yo sé hacerme, ¿sí? Para mantener la salud sin revuelos y revueltas y cosas mentales de que no le he perdonado a mi padre la pela que me dio cuando estaba chiquito. A todos nos han pelado cuando estamos chiquitos, y cuántos hemos tenido traumas, aparte del trauma que yo tengo, ¿sí? Que no sé cuál es, ¿sí? Pero pocos realmente. Esa manía de buscar culpables de lo que me pasa es una manía de querer yo pensar que otros son los culpables de lo que a mí me ocurre. Entonces, pues muchas gracias, porque si no sigo, ¿sí? Y no es respetuoso con ustedes y con los compañeros. Muchísimas gracias, y ya tenemos un tiempo para conversar luego y podemos amplificar cosas. Muchísimas gracias. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a soltar los elementos que tenemos con los que estén tomando nota y vamos a vibrar un poquito el cuerpo. Vamos a soltar las manos vibrando y a entrar en un movimiento de flexión y extensión de las rodillas, como si vibrara todo el cuerpo, subiendo y bajando. Movilizar un poquito
Más fuerte, más fuerte. Todo el cuerpo, las orejas, la cabeza, todo el cuerpo. Y paramos súbitamente, relajamos, tomamos conciencia de la respiración. Practicamos esa invitación que nos acaba de hacer Sergio de inhalar, exhalar más profundamente y permitir que el planeta respire en nosotros. Abrimos los párpados, nos miramos un momento. Paseamos la mirada con todas las personas que podamos entrar en contacto a través de la mirada. Seguimos mirando, ahora esbozamos una sonrisa. Muy bien, nos sentamos. Voy a comentarles en poco tiempo algunas experiencias que primero vivimos a nivel personal, como individuos, en la ejecución de la medicina, en la experiencia de la medicina, inicialmente de la medicina clásica, que nos fue llevando después a una medicina que trató de comprender más allá de las moléculas, de los huesos, de las estructuras físicas, una medicina de las emociones, pero que también vimos un poco más adelante que se nos quedó corta en las herramientas del manejo emocional, y entramos en mucha coincidencia con lo que acabo de exponer aquí Sergio, en el convencimiento de que las diferentes vertientes de la humanidad, en los diferentes sitios y culturas, han encontrado respuestas al asunto de la enfermedad y de la salud que son válidas en cada uno de sus territorios, pero que tienen grandes coincidencias. En ese sentido, entramos ya en un territorio que nombramos como la síntesis o medicina de síntesis, que no es más que reconocer esos mínimos comunes denominadores. Y entramos en la medicina de la mente. Encontramos también allí la necesidad de sanar la mente como una estrategia de salud global, primaria, al alcance de todos, no solamente de los expertos. Pero nos encontramos, y acudo también allí a un dicho de los chinos, Sergio, decían los antiguos chinos que era más fácil cambiar una dinastía que un hábito, en el sentido de la enorme fuerza que tiene en nosotros el inconsciente. El inconsciente dentro de nuestra parte mental. Y eso nos habla de que todo es conciencia. Simplemente alguna parte de esa conciencia no es consciente de la conciencia, lo llamamos o lo han llamado, y no voy a entrar a discutir los términos de subconsciente o inconsciente, pero esa parte es por ahí el 95% de la experiencia mental humana. Y esa parte es automática y se refleja en nuestro cerebro reptil y en nuestro cerebro mamífero. Es decir, que la mayoría de la experiencia de la vida de cada día, de cada ser humano, acude en primera instancia a los referentes, a las memorias que tenemos allí guardadas y que se han convertido en hábito, en una respuesta reactiva, instintiva. Acudir a ese 5% restante implica un desarrollo
implica que es necesario que aprendamos a desarrollar hábitos de conciencia. ¿Y qué hábitos de conciencia nos pueden llevar, primero, a desarrollar la capacidad de observar, o sea, de darnos cuenta de nuestros hábitos de pensamiento? Segundo, de la correspondencia de esos pensamientos con las emociones. Un pensamiento va ligado a una vivencia emocional. Y tercero, una vivencia emocional mental tiene efectos moleculares, produce efectos en los neurotransmisores, en las hormonas, en las sustancias exocrinas, endocrinas que producimos, es decir, en el cuerpo. Y finalmente, altera o afecta nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo en todos los aspectos. Siendo conscientes de eso y haciendo grandes reflexiones, pues tomamos aspectos muy grandes de la sabiduría de la medicina tradicional china, de la tradicional ayurvédica, de las sabidurías chamánicas tradicionales de nuestra tierra, de América del Norte, Central, del Sur, también de las religiones, en el sentido verdadero de la religión como búsqueda de religare o de unión. Y entramos en este territorio en el cual vivimos en conflicto, pero encontramos que vivimos en conflicto en los Estados Unidos, en Chile, en China, en Europa, en Australia, porque en el conflicto vivimos, porque nuestro sistema de referencia, nuestro cerebro es conflictivo por naturaleza, tiene un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y ustedes saben por fisiología que cada hemisferio tiene una capacidad de comprender o analizar o procesar la información de una manera diferente, siendo el hemisferio derecho en general el que procesa la información sensible, sensitiva, en la música, la melodía, el sentimiento, mientras que el izquierdo procesa más la parte lógica, racional, matemática. De hecho, entonces tenemos planteado en nuestro cuerpo la dualidad. Y la búsqueda de la paz pasa por encontrar el punto armónico de esa dualidad fisiológica. Entonces empezamos a hacer prácticas de preparación de la paz en nosotros, de no reconocer únicamente el conflicto externo, porque el conflicto externo todos somos víctimas y todos somos victimarios, todos somos responsables del conflicto externo. Las causas de él son muchas de las que ha mencionado Sergio, pero igual, la inequidad, la falta de oportunidad, son grandes terrenos sembradores de conflicto. Y ahí tendremos una perpetuación del conflicto si no actuamos profundamente en eso. La búsqueda de la paz adentro, reconocer el conflicto adentro, como generador de relaciones dañadas afuera. Yo me relaciono con el mundo desde lo que tengo adentro. Y entonces estamos en una época buscando la paz y buscando acciones de salud pública en el posconflicto. Para ello es necesario sanar adentro, reconocer adentro, poder aceptar profundamente a mí mismo y al otro ser afuera, con la diferencia, comprendiendo que para caminar, izquierda y derecha deben alternarse rítmicamente, pero con propósitos. Si quiero ir allá, ese es el propósito. Dirijo mi pie derecho y mi pie izquierdo en ese sentido y se van alternando. Lo que nos puede unir es un propósito. La misma fisiología está alternando. Las corrientes filosóficas están alternando. No tenemos que pensar igual. No podemos buscar un pensamiento homogéneo y ejercerlo hegemónicamente, imponerlo. Necesitamos generar esa capacidad de encuentro. Entonces preparar el encuentro adentro para que afuera suceda, para que lo que parece opuesto, contrario, podamos verlo como complementario, no como enemigo.
que esos que hoy vemos como enemigos no son nuestros enemigos, es la misma humanidad, podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros parientes, son seres humanos viviendo, pensando y experimentando de manera diferente el proceso de la vida, la lucha por el territorio, por la supervivencia, por el alimento, por la oportunidad. Así se desarrollaron métodos de síntesis que comprimen entonces en métodos sencillos que implican la palabra, el gesto, con la mano, para ayudar a sanar adentro y ayudar afuera, y para empoderar a las comunidades, a las poblaciones, pero también a los funcionarios, a los que ayudan de métodos para, primero, calmarnos, entrar en paz. Ese es el primer movimiento. No es posible trabajar la mente y trabajar las emociones si yo no voy entrando en una experiencia de paz. Entonces, entrar en experiencia de paz, para enseguida experimentar el amor, esa segunda fuerza que nos hablaba Sergio ahora, que está ahí. Y ese amor, coincidiendo también allí con sus palabras, que yo sé que son experiencias, Sergio, el amor más allá del amor familiar, del amor filial, del amor de pareja, es el amor universal, el amor, podríamos llamarlo espiritual. Y reconciliando, porque tenemos que respetar aquí también la cultura en la que estamos sembrando y compartiendo, pues aquí está muy arraigada la visión cristiana, el verdadero sentido del Cristo en el amor a todos, en el amor a todo, en el amor a todo cuanto existe, como una práctica, no como una prédica, como una vivencia. Cómo elevar esas emociones instintivas que no son inferiores, son fuerzas que tenemos, no son negativas, no son malas, pero cómo elevarlas a ese tercer valor que decía Sergio, de un amor expresado en la solidaridad, que solidaridad tiene que ver con empatía, con simpatía, con yo ponerme en el lugar de los otros y poder experimentar la simpatía. Vamos a hacer una experiencia, que yo creo que las experiencias aportan más que la palabra. Ahí donde estamos sentados, ya no nos vamos a poner de pie, vamos a soltar otra vez los apuntes, los lapiceros, los celulares, todas esas vainas. Apoyamos los pies en la tierra, aunque estemos en el cuarto piso, ahí está la tierra. Y hacemos como si pudiéramos conectar la parte anterior de los pies. Allí en la medicina tradicional china nos enseñan que queda un resonador, uno de riñón, que es un gran conector, hay una fuerza ancestral. Y entonces sentimos que allí vamos a imaginar que la tierra y nosotros nos conectamos y que vamos a recibir la bendición de la tierra que recibimos diario, porque nosotros somos tierra, somos hechos de tierra, se nos olvida eso, pero vamos a comulgar conscientemente. Es decir, a pasar nuestro nivel mental consciente, emocional consciente y de experiencial consciente del cuerpo, allá sintamos esos puntos de apoyo y vamos a sentir que la tierra nos abraza. La tierra es caliente por dentro, es fuego por dentro, es magnética, es un ser vivo, inteligente, con plan, con propósito, respira, vibra rítmicamente. ¿Sí? Vamos a sentir eso y lo vamos a subir a través de los pies, las rodillas, las caderas, el hígado, el vaso, el pecho, el tórax, los hombros, la cabeza y descendemos por los ojos, las orejas, las mandíbulas, las manos. Y ahora esas dos corrientes que subieron, una por la derecha y una por la izquierda, las vamos a unir conscientemente, vamos a unir la mano derecha y la mano izquierda a la altura del centro del pecho. Allí queda también una zona energética del cuerpo que tiene la intención de la sinceridad, de la transparencia, de que no brote una palabra de los labios, que no venga del corazón. Y para eso necesitamos experimentar unidad. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas, lentas, pausadas,
con la conciencia de una expiración más lenta, una exhalación más lenta y una inhalación más espontánea, más tranquila. Vamos a hacer cada uno sintiendo las manos, simplemente sintiendo. Inhalamos 5 veces. Ahora vamos a invitar con nuestra imaginación a un recuerdo de nuestra vida, un momento de nuestra vida donde hayamos experimentado mucha ternura, amor, gozo. Vamos a recordar un momento, cualquiera sea el momento. No es muy importante si ese momento fue con otra persona, si fue una mascota, si fue una experiencia viendo un paisaje o experimentando el agua. Traigamos una experiencia que nos recuerde ternura, amor, gozo, alegría, que es la emoción natural del corazón. Y con las manos allí a la altura del corazón, en el centro del pecho, vamos a imaginar o hacer como si pudiéramos abrazar con ambas manos, con la derecha y con la izquierda, con la izquierda y con la derecha. Y le podríamos compartir a ambas manos esa experiencia de amor. Y ahora vamos a entrelazar los dedos como si quisiéramos atesorar por un momento esa experiencia, como en una inhalación. Y vamos a llevar los dedos entrelazados de las manos. Vamos elevando las manos. Yo con el micrófono es un poco difícil, pero es llevar ambas manos hacia la parte posterior de la cabeza, formando como una almohada, un cojín. Y vamos a recostarnos ahí, vamos a sentir que podemos experimentar una sensación de paz. Vamos a imaginar que flotamos como en colchoncitos de aire en una piscina tranquila, en un sitio seguro. Vamos a recostar la cabeza en las manos allí. Las manos están abrazando esa zona occipital, el cerebro reptil, que tiene muchos automatismos. Y vamos a respirar y a experimentar un momento. El imaginario allí es flotar. La intención arquetípica es despertar la intención, el arquetipo de la seguridad, de la confianza. Vamos a confiar, podemos confiar. Vamos a flotar en un agua que es tranquila, que es segura. No hay riesgo allí. Nuestras manos nos soportan como un colchón de aire allí. Tres respiraciones más, profundas, lentas, pausadas. Sin retirar las manos del cuerpo, vamos a traerlas hacia la frente, con los dedos entrelazados. Y ahora vamos a llevar el cuerpo un poco hacia adelante, la cabeza hacia adelante, y las manos van a soportar nuestra cabeza. Un poco de peso de la frente adelante, y las manos ejercen una suave y cómoda presión hacia atrás. Eso es una resiliencia, un estado entre una resistencia o una fortaleza y una flexibilidad. Vamos a imaginar ahora ya no que flotamos en el agua, ahora vamos a imaginar que volamos, que vamos como en un parapente, como en una cometa, y que tenemos algo que nos sujeta y nos da confianza, nos transmite ese amor que atesoramos en las manos a nivel del corazón. Se lo vamos a transmitir a esa región frontoorbitaria, que es nuestra corteza creadora, creativa, nuestra corteza de futuro a nivel cerebral. Vamos a respirar allí profundamente 3 veces
y tratemos de que la posición sea muy cómoda, que podemos apoyar y visualizar ese correspondiente del futuro en nuestros cerebros. Vamos ahora a elevar nuevamente las manos, enderezamos el cuerpo y las manos las llevamos al vértice de la cabeza sin separar los dedos. Y ahora vamos a hacer 3 respiraciones muy lentas y en la inhalación vamos a presionar un poquito la cabeza hacia abajo, como si yo pudiera unir el vértice de la cabeza y el coxis y el sacro abajo al inhalar, y al exhalar voy a retirar toda la presión lentamente y las manos quedan flotando encima de la cabeza. Entonces en la inhalación descendemos, apretamos un poco, sentimos una corriente que desciende desde el vértice de la cabeza hasta el coxis. Y en la exhalación soltamos toda la tensión y las manos se desprenden un poco como si volaran por encima de la cabeza. Una vez más, inhalamos, exhalamos, soltamos, inhalamos, exhalamos, soltamos. Una vez más. Disfrutando, sintiendo profundamente ese movimiento de contracción y de expansión. Las manos así entrelazadas ahora regresan al centro del pecho. Ahora los dedos pulgares se van a unir. Las manos ya se van a formar como si fueran el símbolo de un ave, de una paloma o de un águila, de un cóndor, el ave que ustedes se imaginen. Dedo pulgar y dedo pulgar de la otra mano se unen por la yema de los dedos y el resto, los otros 4 dedos están sueltos. Observen mi posición al menos en una mano, que con la otra tengo el micrófono. Como cuando uno va a hacer sombras chinescas, ¿recuerdan? Entonces, como hacer la sombra del ave, listo, tenemos en las manos el símbolo de la libertad, que es la tercera búsqueda valiosa de todas las culturas. Hemos hablado de la paz, del amor y la libertad. Vamos a liberar esa experiencia que acabamos de tener. Los dedos pulgares se van a poner en contacto con el huequito de la garganta. Allí queda un resonador también de la medicina china, el 22 del vaso de la concepción. Es una impronta celeste, es la huella también del cielo en nosotros y la de nosotros allí. Entonces allí vamos a liberar eso que está en los dedos pulgares y vamos a hacer un método muy sencillito que ayuda a pacificar, a calmar, a serenar. Mientras las manos y los dedos están puestos allí, vamos a alternar unos toquecitos de esta manera. Yo voy a soltar un momento el micrófono. Y mientras seguimos en ese ritmo, vamos a hacer una declaración de inocencia, porque la declaración de culpables, el castigo, el aprendizaje por el castigo, ha sido un causante enorme de conflicto. No es que seamos irresponsables y que vamos a desconocer, no, es que todos hemos cometido errores, pero esos errores han sido frutos de la ignorancia y del vacío de amor, del vacío de la experiencia de conciencia. Y eso nos ha llevado hasta destruirnos, a matarnos, a masacrarnos, a pretender tener la razón únicamente en un lado del territorio, a pretender atesorar o apropiarnos de la tierra a la fuerza,
vamos entonces a comprender en ese mismo sitio donde tantas veces en nuestra religión nos hemos declarado culpables, sin que esto sea contrario a la religión, sino para que complementemos ese hecho. Ahora declarémonos inocentes, ingenuos inocentes, porque allí vamos a hacer la inocencia para poder reconciliarnos, autoaceptarnos y a partir de allí aceptar la responsabilidad, que es la primera puerta para la paz, aceptar nuestra responsabilidad. Entonces, mientras hacemos ese gesto, vamos a continuar, por favor, haciendo el mismo gesto. Los invito a que repitamos con conciencia esto. A pesar de mis errores, de mis dificultades, de mis sombras, de mis enfermedades, yo me acepto. Me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Pueden nombrarlo como la totalidad, el universo, Dios, como cada uno nombre esa experiencia espiritual. Dejamos las manos quietas y hacemos 3 respiraciones profundas. Abrimos los párpados, ahora sí retomamos la postura natural que tenemos. Ejercicios como este en las zonas de conflicto, a nivel como una práctica personal, pero luego como una práctica grupal, nos van llevando a experimentar corporalmente sensaciones de paz, porque nosotros estamos muy habituados a experimentar todo el día la sensación del estrés, la sensación de la angustia, la sensación de la expectativa, y a vivir las experiencias, sean propias o ajenas. Alguien nos cuenta algo o vemos algo, la estamos viviendo por costumbre a nivel de conflicto, entrando en una conciencia reactiva, en una conciencia que reacciona inmediatamente, donde nos ponemos siempre como entre el bien y el mal, donde nos ponemos casi siempre, pensamos, creemos que somos los buenos y que los otros son los malos. Y entramos en esa dualidad y ahí nuevamente aplastamos al otro. En la crítica, lo más dañino, en los grupos de trabajo, en los hospitales, en los sitios de servicio, en las comunidades, en estos edificios, es la crítica destructiva, la crítica en el sentido de una habladuría sin conciencia, cuando ni siquiera estamos seguros de lo que estamos diciendo, cuando solo fue un comentario. Hacemos mucho daño desde el pensamiento a la palabra, y de la palabra al acto, y ahí se nos vuelve un hábito. Y el hábito en la mañana muchas veces son los chismes, y eso genera una falta de paz y de solidaridad y de amor en los grupos, que claro que cómo vamos nosotros luego a experimentar solidaridad, amor y paz con quienes estamos atendiendo, con quienes estamos asistiendo, si no lo practicamos en nuestro propio ser, en la familia y en el grupo. Decía el Dalai Lama, cuida tus pensamientos, porque ellos se vuelven palabras. Cuida tus palabras, porque ellos se vuelven actos. Cuida tus actos, porque ellos se vuelven hábitos. Cuida tus hábitos, porque ellos se vuelven tu carácter. Y cuida tu carácter, porque ese se vuelve tu destino. Y con eso es que nos relacionamos todos los días. Somos creadores del destino, del nuestro y del de los demás, a través de toda esa correlación, pensamiento, emoción, palabra, hábito. Transformar la palabra, transformar el pensamiento, transformar la emoción, solo es posible desde un nivel de conciencia consciente, desde un nivel de conciencia reflexivo, donde nosotros podamos adquirir el hábito de la pausa todos los días, hacer la pausa antes de entrar a la oficina, hacer la pausa antes de subir al carro,
hacer la pausa antes de regresar a la casa, hacer la pausa antes de escuchar el relato del otro ser. Y esa pausa no implica media hora, ni 15 minutos, ni siquiera un minuto. Unos cuantos segundos de una respiración pausada y consciente pueden cambiar nuestra fisiología hacia una fisiología de paz. Paz, en la terminología médica, paz se puede traducir como relajación, respuesta a relajación. Y a partir de una respuesta a relajación, mi actitud puede ser de escucha. Una correcta escucha para que desarrollemos el amor verdadero. Casi nunca escuchamos porque cuando alguien nos está hablando, estamos respondiéndole interiormente con nuestro diálogo interior, con nuestro ruido mental. Como médicos tenemos esa experiencia, el paciente está hablando y ya le estamos haciendo la fórmula. No hay escucha. En la escucha hay terapia, la escucha es terapéutica, la sola escucha, cuando usted se puede vaciar en ese instante, vaciar de corazón y abrir sus oídos verdaderos, ya no solamente está en la escucha, sino que está conectando sus oídos a su corazón. Y eso es terapéutico. Entonces es una invitación, esos son más o menos algunos de los ejercicios, propuestas, que desde una visión de síntesis en la cual integramos modalidades enormes. Ahí en el ejercicio que hicimos integramos una técnica de tapping, de toque, de neurolingüística, porque se utiliza una palabra consciente para dejar un ancla en el cuerpo. De medicina tradicional china, allí es donde estábamos aleteando con las manos, queda aproximadamente el 27 riñón, el final de ese punto de conexión que ahora hacíamos con la tierra, del yin que asciende, de la energía ancestral, pero por ahí cerca está el uno de pulmón, que es el maestro y la madre o el padre de la energía del agua. Entonces estamos contactando eso y al mismo tiempo estamos haciendo una declaración consciente de inocencia para restaurar el nivel de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Si yo me identifico con el conflicto, si me identifico con la víctima o con el victimario, si con lo que yo me identifique, eso es lo que cree mi cerebro, y con lo que yo creo, con ese nivel de creencia en mi cerebro, es con lo que yo me relaciono. Yo no estoy hablando ni me relaciono con la verdad, yo me relaciono desde mis creencias. Si no podemos disolver eso a partir de ciertas prácticas, es muy difícil entrar en reconciliación y sobre todo disolver el enorme nivel de resentimiento post-conflicto que tenemos en nuestro país y en cualquier lugar, que está impidiendo que podamos hacer una lectura correcta de una propuesta de aproximación, de paz, de reencuentro, de oportunidad de perdón y de oportunidad de reconciliación y de oportunidad de que todos podamos caber en este territorio y ejercer los derechos políticos, sociales, económicos en este territorio, donde todos podemos tener cabida. No en un nivel de igualdad, eso es mentira, en un nivel de equidad que es diferente, o sea, de oportunidad consciente, de oportunidad. No somos iguales, seremos siempre diversos, pero podemos ser equitativos en el desarrollo de la conciencia. Esa es nuestra propuesta, es una propuesta incluyente de muchas otras propuestas, que comulga, que no excluye, que comulga con muchas propuestas y que pretendemos que pueda ser una herramienta de atención primaria, de empoderar a las personas, a las familias de elementos para relacionarse con su pasado, con su futuro, desde un presente que se cultiva día a día, instante a instante, con conciencia. Vamos a dejar hasta ahí porque pues son muchos elementos que en día de hoy se han compartido. Esperamos que puedan ser útiles y que podamos realmente comulgar también con ustedes y proyectar esto a través de los trabajos que cada uno de ustedes elabora. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen que ellos están acá. ¿No? Bueno, allá hay uno. Es una propuesta. Listo. Entonces, la propuesta es que se hiciera un ejercicio interno con el equipo de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Listo. Lo hablamos con el directivo y no hay ningún problema.
¿Alguna otra propuesta, pregunta? Maravilloso nos pongan para nosotros conocerlo ampliamente. Claro que está en la elaboración o en qué estado está ya el proyecto que se va a dar. Hay una experiencia de 8 años que llevamos en esta corporación, atendiendo comunidades y aprendiendo, porque es que eso siempre es de dos vías. Uno no es que va a llevar allá como a vaciar un contenido, sino en la escucha aparecen estas cosas. En este momento se asisten más o menos unas 25 grupos o 25 comunidades en el área metropolitana y en el departamento, en varios municipios. Hemos tenido experiencias en Valparaíso, San Rafael, en Amagá, en San Carlos, bueno, me pierden muchos, pero acompañando, por ejemplo, retornos, acompañando el desplazamiento, y nos hemos enfocado en la población vulnerable. Pero ahora eso está muy amplio, porque ahora reconocemos que la población vulnerable somos todos, y que eso no puede ser excluyente, que es que nosotros somos partícipes de todo esto. Entonces, eso está en un diseño. Todavía no tiene como un proyecto de aplicación como ya ha elaborado Sergio y su grupo, ya en una experiencia directa con el departamento, pero en eso estamos, de poder entrar en ese diálogo para coincidir, para hacer sinergias, y que no sea, no hay panaceas, no es una cosa u otra, que nos podamos unir, que podamos unir esfuerzos en búsqueda de un mismo propósito. En ese estado está la cosa. O sea, como proyecto, existen proyectos ya comunitarios verificables, ya podemos mostrar pues esos resultados. Ahora sería de implementar eso a un nivel más de proyecto de salud pública y de atención primaria. El gerente de La Pintada quería decir algo. Sí, en este momento estamos a un nivel de prueba piloto, ¿sí? Se tiene la propuesta, se han seleccionado 2 municipios del oriente para realizar la prueba piloto. También estamos pensándolo en San Andrés de Cuerquia, porque San Andrés de Cuerquia tiene una cobertura del 100% de las familias en atención primaria en salud. Entonces, lo hablábamos ahorita con la doctora Luz María, de hacer esa sinergia que planteaba Jorge Iván, con estas medicinas, que si la norma, la 2003, yo soy mala para eso, que las incluyó en la habilitación como terapias alternativas, pues son más, como lo vemos, es un complemento, y es trabajar y juntarnos en este sistema que tenemos en este momento con todas estas otras cosas que están hace mucho tiempo en el medio. O sea, desde Medellín venimos con esa inquietud, cuando la doctora estaba ya como secretaria de salud de Medellín, de tratar de poder hacer sinergia con esto. Hasta ahora apenas lo estamos logrando concretar, y quería también tocar un tema con lo del primer encuentro departamental de medicinas alternativas, que fue como quedaron en la norma y así lo nombramos. Fue la semana pasada el panel al que se refería la doctora Luz María en la introducción, y de allí quedó una propuesta de hacer unas mesas de trabajo a las que queremos invitarlos, que apenas las estamos conformando, con estas personas que trabajan desde hace muchísimos años y que son gente formada en la medicina occidental, pero que han ido incursionando y encontrando respuestas que no hemos encontrado nosotros en la medicina occidental, para trabajar de una manera más integrativa, ¿sí? Y que podemos trabajar desde la promoción, la prevención, la atención, incluyendo pues la rehabilitación. Entonces se van a conformar estas mesas, los invitamos a participar, les estaremos contando, porque nos interesan todos estos aportes de la gente que está metida en el terreno, de los que estamos aquí desde la planeación, desde la salud pública, haciendo el acompañamiento en las actividades de asesoría y asistencia técnica, pero también trabajando en la habilitación de los servicios de salud, y que fue uno de los temas que surgió allí como álgido desde estos prestadores, que ya la norma les permite pues habilitarse
para prestar estos servicios, pero que también cuando nos encontramos en la realidad con lo que estamos haciendo, entonces hay cosas que podemos inclinar hacia un lado o al otro dependiendo. Es todo esto lo que queremos trabajar y hacer propuestas a nivel nacional, porque si bien quedaron 5 medicinas alternativas, como se llamaron en la norma, y 3 terapias alternativas incluidas allí, pues no son ni tan alternativas, ni son las medicinas, ni las terapias son terapias, como quedaron conformadas. Entonces es mandarle una propuesta a nivel nacional, y hay una mesa en la que Sergio viene trabajando hace muchísimos años, en la que podemos entonces entrar como a hacer alguna incidencia, porque tenemos, a partir del trabajo que ha hecho la doctora Luz María y todo el equipo de la seccional de salud, tenemos eco en el nivel nacional con todas estas propuestas que hemos llevado. Perdón, hay 2 preguntas. Francisco. Muchas gracias, Francisco. Sí, lo miramos con el doctor Juan Carlos, el gerente de infancia y adolescencia. Ya habíamos como en algún espacio apenas insinuado el tema, entonces es importante que estás aquí y lo ratificas. Ani. Ya les doy la palabra a ellos dos,
quería pues a lo que dice Ani también agregar algo y es, miren, no ha sido fácil. Sí, primero porque sentimos que hemos perdido el foco y el centro. O sea, primero está la norma y después de la norma está lo financiero. Y el Sistema General de Seguridad Social hemos dejado que nos lleve a esto. Entonces es como volver a encontrar el centro y el centro es el otro, ¿sí? Y ese otro que llega como paciente, como usuario, nunca como cliente en mi perspectiva, ¿sí? Entonces es volver a encontrar ese foco y encontrar formas, ahí sí, alternativas de llegarle a esto. Ayer estábamos con la decana de la Facultad de Salud Pública y con un grupo de personas organizando el encuentro de mujeres líderes en salud, ¿sí? Y ella nos planteaba esto, nos decía, miremos pues cosas alternativas que estemos trabajando. Ellos lo están pensando así en el Congreso Internacional de Salud Pública del año entrante, están esa mirada también. Entonces, no en vano, entonces esto empieza como a circular, ¿sí? Empecemos a mirar y se va concretando en espacios diferentes, ¿sí? Entonces también lo pensábamos y lo mirábamos allí y decíamos, mire, pues no podemos estar mujeres solas en ese encuentro, tenemos que convocar al masculino y tenemos que estar allí, encontrarnos. Entonces es interesante porque eso se va consolidando de esa manera. Y con lo otro que dices con la víctima, lo mirábamos también con Zulma, cómo poder, con estas 180 personas que están allí, donde nos llega una norma, nos llegan unos recursos, nos llega un método, ¿sí? En una rigidez que hay que ponerle carne a esto de otra manera diferente. Entonces también ahí vamos encontrando los caminos, como entre todos, ¿sí? Sí, espérate que ellos van a responder algo allí con lo que planteaba Ani, o pensé que quería hacer. Sí, es que son preguntas y afirmaciones. Yo pienso que estamos muy dispuestos, muy dispuestos. Yo pues estoy seguro que Sergio, por la experiencia que tiene y todo el trabajo, pues es obvio. Y nosotros pues que somos un poco menos conocidos porque no hemos trabajado desde el sector oficial, sino como una iniciativa privada, pero igual tenemos una gran experiencia, estamos dispuestos a cooperar y a ofrecer esa posibilidad de aprendizaje que, respondiéndole al amigo, sería en todos los niveles. Yo creo que estos son aprendizajes sencillos que debemos llevar a los funcionarios. Primero, la ayuda al que está allí, que a partir de allí en sus familias y también en gestos comunitarios, porque es necesario aprovechar oportunidades grandes en auditorios donde uno simultáneamente puede hacer una correspondencia con 200 personas, con 100, es mucho más efectivo rápidamente eso, y luego también ya en atenciones individuales si se requieren. Pues la idea no es llegar al asistencialismo ni volver a caer en eso, sino, como también lo decía Sergio, es entrar en el empoderamiento, en que la gente se haga responsable de su proceso de salud, y no estamos con eso quitando a la medicina de por medio, ni mucho menos. A la medicina, cualquiera que sea, se llegará por necesidad. Es decir, si es necesaria una cirugía, va a cirugía, si hay que poner una osteosíntesis, se hace. Eso es lo más espiritual en un momento dado. Como en momentos dados, lo más espiritual es la promoción de la salud, que es a lo que vamos con esto, o sea, generar pasos previos, promoviendo salud desde la infancia, desde el embarazo, desde las madres. Esos son los niveles que podríamos compartir. Cuando empezamos en la unidad de atención a víctimas hace 3 o 4 años, la idea era atender, hacer grupos de trabajo con masaje, qigong, para las personas desplazadas que llegaban allí. Pero en poco tiempo, no sé cuánto, un mes, 2 meses, eso se hacía en las mañanas. Las personas que asistían allí les tocaba quedarse por la tarde para atender a los funcionarios, porque estaban en esa situación de desesperación, de rabia, de no entender, ¿sí? Pero la única manera de eso es, quizá como lo esbozó Jorge y lo esbozamos también, es darnos cuenta, ¿sí? Que el ser humano es perfecto, aún en su maldad. Quizás eso suene duro, pero si no pensamos en eso y lo creemos y lo vivimos, el ser humano, el malo que llamamos malo, es quizá más bueno que los que nos llamamos buenos. Se los voy a explicar.
Porque el malo es malo y es coherente en su maldad todo el tiempo. En ese sentido es bueno, porque es coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. ¿Sí? Y en ese sentido es un ser perfecto. Quizá esto suene muy raro, pero quizá entiendan el sentido de lo que estamos hablando. ¿Sí? En cambio, los buenos, casi nadie es bueno siempre pensando, sintiendo y haciendo. Solo es bueno a raticos. ¿Sí? Pero seguimos, o sea, estamos en una dualidad, tenemos un pie aquí y un pie allá, pensando mal de fulano, pensando bien del otro. No, el malo es malo y es muy buen malo, y en ese sentido es perfecto, ¿sí? Porque se está planteando la vida de forma coherente, coño. Perdón por la cámara, ¿sí? Entonces, nosotros, los que nos llamamos buenos, de 8 a 5 o los domingos somos buenos, ¿sí? Pero tenemos muchas horas al día, o muchos días a la semana, o muchos ratos, en que no somos buenos, y nos llamamos buenos, y luego nos confesamos para seguir pecando. Entonces, no, hay que plantear la vida de otra manera, ¿sí? Hay que plantear la vida siendo coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Es decir, entre la mente, lo que llamamos mente, el corazón y las manos, ¿sí? Y en parte eso es lo que hacíamos con este ejercicio, del ombligo, el pecho y el estómago, ¿sí? Y con la asistencia de la respiración, que no es nuestra, que es del cielo. Entonces, en la medida en que dejemos de intervenir en la vida y en nuestra propia vida, y dejemos que la naturaleza, la creación, Dios, haga, y nosotros seguir ese sendero que nos marca la vida. En el fondo eso es lo que nos ocurre, ¿sí? En la medida en que sigamos ese sendero con buena intención, con buena gana, sin renegar, sin quejarnos de Dios, sin quejarnos del presidente, sin quejarnos del jefe, de la jefa. O sea, es dejar que la vida siga, porque ahí vamos a estar en armonía con todo. Pero en la medida en que luchemos, en la medida en que queremos imponer nuestro criterio a toda costa, la vida personal, comunitaria, grupal, va a ser una permanente guerra. Entonces, ¿qué es lo importante? Cambiar la idea, cambiar el matiz de la fuerza que tenemos como vida y usarla, ojalá, al servicio de los otros. Esa es la diferencia entre el malo y el bueno. El malo la usa a su servicio, el bueno la usa a veces al servicio de los otros, pero muchas veces a su propio servicio. Entonces, que en la medida en que todos cambiemos, decidamos usar la fuerza de la vida, la fuerza del espíritu, la fuerza de las palabras, la fuerza de las manos, la fuerza de los pies, en convivir amorosa y solidariamente, esto podría volver a ser un paraíso. Ojalá. Sergio, tenemos dos últimas intervenciones porque tenemos ya la gente de las 10 de la mañana esperando Marta y tú. Me parece muy importante, vuelvo y digo que muy importante este proyecto, y me ubico en lo que yo me ocupo en este momento, que es en la estrategia de atención primaria, entorno escolar saludable. Y lo hablo históricamente. Una de las grandes falencias que encontramos en la escuela es esa necesidad que tienen los docentes en crecer en ese aspecto y conocer este proceso, porque si el docente no tiene ese proceso interno, no tiene que darle a ese niño y a los docentes y a los jóvenes. Entonces, lo veo muy útil inclusive para acompañarlos en ese trabajo, en este espacio de estrategia de escuela saludable, y muy oportuno también en esta política de Antioquia la más educada, que puede ser un refuerzo muy grande para que este proyecto siga para adelante. Muchas gracias. De hecho, y apoyando esa
acotación. En la Escuela de Neichin, que hacemos encuentros, grupos de estudio sobre todos estos temas, la mayor parte de nuestros alumnos son docentes. Porque y hablando con ellos es que ellos están sin herramientas, están sin ni personales ni de conocimiento para dar respuesta a todas esas situaciones de violencia que hay, que todos conocemos que hay, sobre todo en el sector público, ¿sí? Y también privado. O sea, más que médicos, enfermeras, personal de salud, son docentes de colegios primarios y secundarios. De hecho, hay unos docentes que se han formado con nosotros hace muchos años y tienen un trabajo de atención y acompañamiento a niños con hiperactividad y trastorno de la atención, que se publicó un libro al respecto de esa experiencia por la Secretaría de Educación y se va ahora a presentar en un congreso que tenemos en 15 días. Tenemos, de paso les invitamos, de Congreso Internacional, es el 15º, se llama Nuevas Dimensiones Sanadoras, va a ser en Kirama. Vienen personas de muchas partes del mundo. Y ahí se va a presentar ese trabajo, aparte de otros trabajos, ¿no? que les invitamos a consultar. En Facebook, Congreso Acupuntura, encuentran toda la información. Y ya. Gracias, Sergio. La última intervención. Es muy claro que en el enfoque de la enfermedad crónica es muy diferente del enfoque de las medicinas llamadas alternativas que de la clásica. Nosotros no retiramos la medicación de entrada. Nos parece un irrespeto, especialmente en los antihipertensivos, en los medicamentos psiquiátricos, en la diabetes, en la medida en que los cambios de hábitos y de conciencia o prácticas pueden ir dando evidencia clínica de la salud, el mismo profesional tratante le va a disminuir el medicamento. Entonces no hay que convencer, esto no es un discurso, pero la práctica los va llevando a que realmente se sienten mejor y para el sistema de salud es estratégico, porque es que los costos se le van a disminuir. Muchas gracias, Jorge. Pues decirles que, por ejemplo, la experiencia de Vía Vida, de la Corporación Viacel, pero ellos vienen de Vía Vida, está más en el resto del mundo y nació aquí en Medellín, ¿sí? Y está más en el resto del mundo. El Sistema Nacional de Chile lo tiene incluido, incorporado, o sea, ellos hacen dentro de los hospitales, en los quirófanos, todo este tipo, ¿sí? de síntesis y de lo que se ya ha encontrado allí. Y hay formación en España, en Europa, hay formación en Centroamérica, en Sudamérica, y nosotros aquí pues apenas estamos dando pinitos, pero bueno, por algo se comienza. Muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Sergio y a ustedes por acompañarnos.